Quizás no lo conocemos todo y no nos han contado toda la historia de los viajes espaciales. Hace unos 10-12 años se descubrió grandes cantidades de agua en la Luna, algo que se había desechado en principio, ¿no?, con los viajes Apolo, y habíamos pisado la Luna. Y también ahora estamos descubriendo que incluso esa historia secreta de esos viajes, de lo que realmente pudo ocurrir o no allí, está también de nuevo en entredicho, ¿no?, con la desaparición de las cintas y tal. Creo que esto lo que da es un toque de humildad, ¿no?, para todos los que nos estén viendo y que piensen que no lo sabemos todo y que hay muchas cosas aún por descubrir. Pues el debate, como digo, va a ser absolutamente maravilloso. Y tenemos esa segunda parte para disfrutar y luego que ustedes se incorporen de alguna forma con su opinión libre, como siempre. Pero José Lesta lo que ha hecho es un recuerdo de muchas cosas que además en los últimos tiempos han planeado, ¿no? ¿Qué pasó con esas cintas de la Luna, de las que hemos hablado aquí, Miguel, en alguna ocasión, donde se perdió un tesoro importante, las primeras grabaciones del acontecimiento histórico, quizá más importante ocurrido en la humanidad? Si faltaba algo, tiene que estar, por supuesto, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches. Y te voy a pedir, como nos marchamos ya casi, que enseñes una cosa que tienes en esa carpeta, simplemente que la enseñes. Tenemos unas fotos, porque es muy curioso, una especie de sincronía extraña. Cuando nos enteramos de la historia de Alan Davis y empezamos a prepararla justo en esas fechas, en el Club Nacional de Prensa de Washington tenía lugar una rueda de prensa en la que un conocido defensor de la existencia de ruinas, no solo en la Luna, sino también en Marte, Richard Hoagland, comparecía, pero esta vez de la mano de alguien muy especial. Comparecía de la mano del doctor Ken Thomas, que durante mucho tiempo fue uno de los responsables de NASA en el archivo y catalogación de imágenes. La historia que contó Ken Thomas a los periodistas del Club de Prensa de Washington es coma por coma idéntica a la de Alan Davis. Me la cuentas a la vuelta, Santiago, y te voy a permitir un movimiento de esos tuyos que me dejan asombrado. Enseña eso a la cámara, por favor. Enséñalo y no digamos nada. Enséñalo y simplemente que la cámara lo recoja. ¿Es la Luna, Santiago? Es la Luna fotografiada por una sonda rusa, la Zond 3. Mírenla bien, enséñalo a la cámara y nos vamos con esa imagen. Ahora volvemos. Nos marchábamos hace unos minutos con una fotografía sugerente, inquietante para muchos y quizá la muestra de que no todo se nos ha contado. La sensación del hombre moderno es que nos cuentan que conocemos absolutamente todo lo que ocurre en el cosmos y en nuestro siguiente barrio cósmico, lo más próximo, la Luna, parece que quedan anomalías. ¿Quedan o no? ¿Son fantasías de personas que quieren ver misterios donde no los hay? ¿O realmente hay una especie como de densa tela que tapa lo que de verdad interesa al ser humano? La historia de Alan Davis la estamos recordando esta noche. La historia de un hombre, un ingeniero que trabajó de forma privilegiada para la NASA en el sentido de que era uno de los primeros que veía las imágenes de ese momento absolutamente mítico para el género humano. Pero además añadía un interrogante. Había cosas que nos han birlado, que estaban ahí, cosas con formas físicas. Y Alan Davis vino a España. Tuvimos la suerte de que en su periplo acabó en nuestro país. Nuestro equipo ha localizado, y tenemos aquí a uno de los periodistas que pudo conocerle en profundidad. Con mucha emoción, su viuda nos habla de Alan Davis y, por supuesto, nos confirma que no es ninguna leyenda. Nos ha trasladado su currículum, su preparación. ¿Por qué un hombre con ese nivel de conocimientos se la juega de esta forma? ¿Era tan fuerte lo que vio? ¿Lo vio solo él? ¿Qué pasa en la Luna? ¿Qué pasó en la Luna y en esos viajes? Mucha gente se pregunta, ahora mismo seguro, ¿por qué no se volvió a ese lugar? ¿O por qué se volvió tan pocas veces? ¿Por qué se ha abandonado la conquista o la exploración de la Luna? ¿Se ha abandonado realmente? En fin, entre la leyenda y la verdad seguimos vagando en este expediente que llegó hasta España. Asómbrense. Luego, por supuesto, analizamos, les prometo, las fotografías de las supuestas ruinas en la Luna. Y lo hacemos con nuestro comité de expertos esta noche que han investigado profundamente desde diferentes puntos de vista para que ustedes tengan toda la información. Yo es que estoy ansioso. Segunda parte de la historia de un hombre por encima de todo valiente, porque decir esto en los tiempos que corren es arriesgarse mucho. Y él lo dijo a un grupo de amigos. Y también se atrevió a decirlo en público hace ya unos cuantos años ante los micrófonos de José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Alan Davis, segunda parte de su misterio. Ruinas en la Luna.
Y yo me acuerdo que yo le matizaba mucho qué tipo de ruinas, si esa ruina era en verdad de edificios o era causada por una erosión, o puede ser puede dar confusión, ¿no? No, y él lo matizó bastante bien, que con ese edificio estaban muy definidos, tanto las puertas como ventanas. Y una de las preguntas que yo le hice era de qué tiempo creía él que llevaban en la Luna esas ruinas. Y decían milenios. Siempre, según el testimonio del ingeniero Alan Davis, en la Luna había construcciones muy antiguas. Y ese fue el motivo por el que después de esporádicas visitas, ni los Estados Unidos ni el resto de potencias regresó. Es muy posible que para muchos de ustedes los hechos narrados hasta el momento no sean más que una simple fantasía. Sin embargo, si repasamos con detenimiento lo sucedido en otros vuelos espaciales, como es el caso del Apolo 16, encontramos sucesos que podrían hacer sospechar que la NASA ocultó parte de lo ocurrido en algunas visitas a la Luna. En aquella ocasión, en abril de 1972, la señal se cortó al público justo cuando uno de los astronautas, Young, gritaba al borde de un cráter: «¡Están ahí otra vez!». En el caso del primer vuelo tripulado hasta nuestro satélite, Alan Davis relata algo parecido. Algo que, de ser cierto, ha permanecido oculto demasiado tiempo. Y de pronto escuchaba una conversación muy curiosa, que él sentía que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero. Tenía sensación, que no ha visto nadie, pero tenía sensación. Entre en parapsicología, tiene el sexto sentido. Una presencia. Una presencia, que alguien estaba mirando todas las actividades de los astronautas. Y entonces iba desgranando poquito a poco, pues que los astronautas llegaron a la Luna, que tenían la sensación de que tenían una especie de vigilancia, que había presencias, que no llegaron a verlos, pero que tenían la sensación de que alguien les vigilaba, y que después encontraron lo que él llama ruinas en la Luna, que aparentemente eran de una edificación inteligente porque tenían unas aberturas que no llegaban al suelo, que él identificaba o se podían identificar como ventanas, y unas que sí llegaban al suelo, que se podían identificar como puertas. Si hubiera existido, pues en los periódicos de la época hubiera salido por todas partes, pero claro, 40 años después se puede decir lo que se quiera, pero usted puede ir a todas las hemerotecas y en ninguna dice que Armstrong dijo una cosa de ese estilo. Años después de aquellas imágenes que pasaron ante sus ojos y de las que nunca dudó, Alan Davis se fue con su secreto a vivir a Sevilla, dejando la NASA atrás, consciente de que portaba en su recuerdo algo de importancia vital. Solo reveló su información a unas pocas personas y solo habló una vez ante las cámaras, casi entre amigos, siendo entrevistado por los periodistas Ortiz y Hermida poco antes de su muerte. Sus explosivas declaraciones se pueden comparar con las de otros miembros de la Agencia Espacial Norteamericana, como es el caso de Maurice Chatelain, también jefe de comunicaciones, que declaró tras retirarse que en diferentes vuelos Apolo y Gemini hubo avistamientos ovni. De igual manera, pilotos como Gordon Cooper o Joseph Walker, comandante de la nave experimental X-15, dijo haber visto un objeto con forma de disco en el año 1962. Aún así, otros miembros importantes de la institución como Luis Ruiz de Gopegui niegan cualquier información no oficial que hable de ruinas lunares o de avistamientos ovni durante los trabajos realizados en la conquista espacial. La NASA, si hubiera descubierto algo interesante en la Luna, lo hubiera publicado a los 4 vientos.